Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por su presencia el día de hoy. Como hemos visto, la crisis económica sigue haciendo estragos en los recursos económicos del país. Frente a esto, el ministro de Finanzas había asegurado hace unos meses atrás que estábamos completamente blindados, que teníamos más de 70.000 millones de dólares en recursos para enfrentar la crisis. Pero lo que hemos visto en los últimos meses es como el presidente de la República, cada vez que hace un viaje, lo que se trae en su maleta son cada vez más deudas. Esto contradice, por supuesto, la existencia de esos fulanos recursos y parece más bien que en primer lugar nos hubiesen engañado a todos los venezolanos. No hay tales recursos. Peor aún, si nosotros observamos las cifras de las deudas de Venezuela en los últimos años, entre el año 1998 y el año 2009, la deuda interna venezolana, por ejemplo, aumentó de 1.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares. La deuda externa aumentó de 23.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares. En el año 1998, Venezuela, el gobierno venezolano debía en total 24.000 millones de dólares. Para este año ya se debe más de 60.000 millones de dólares. Pero lo peor está por venir, porque con la reforma del artículo número 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera, con esa reforma ahora se le permite al gobierno venezolano generar deudas, contraer deudas con cargo a las rentas y a los inmuebles nacionales, estatales y municipales. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ahora el gobierno tiene vía libre para poder generar deuda, endeudarse con otros países y entregar todo el patrimonio a los venezolanos. Nada más que el resultado de este primer trimestre nos dice, por un lado, que con el fondo chino se obtuvo una deuda de 4.000 millones de dólares. ¿Con cargo a qué? Con cargo a petróleo venezolano que se pagará en el futuro. PDVSA, por ejemplo, de una deuda total que tiene de 69.000 millones de dólares. De esa deuda que se debe a proveedores, impuestos sobre la renta por pagar, regalías por pagar, lo que quiere decir que la industria petrolera no está pagando sus impuestos, no está pagando las regalías, pero de eso también se han entregado ya 3.500 millones de dólares con cargo al petróleo venezolano para los próximos años. Todas estas cifras nos dicen que, en primer lugar, Venezuela está hipotecando, o el gobierno venezolano está hipotecando el futuro de los venezolanos, está hipotecando el futuro de nuestros hijos. Y lo peor está aún por venir, porque apenas se acaba de aprobar la Ley Orgánica de Administración Financiera. Lo que quiere decir, recientemente en el mes de marzo, lo que quiere decir es que a partir de este momento el presidente tiene luz verde para seguir contrayendo deuda, poniendo como garantía cualquiera de los bienes que tenemos los venezolanos. Nosotros, frente a esta situación, en primer lugar la criticamos, pero queremos, por supuesto, como siempre, dar algunas propuestas. La primera propuesta es que insistimos que no existe ninguna crisis económica de la cual se pueda salir sin el concurso de todos los venezolanos. Frente a esto insistimos que la presencia del sector privado es fundamental, porque cuando el Estado pierde poder por la caída de los precios del petróleo, ¿a quién se le van a cobrar los ingresos para financiar el desarrollo del país? ¿No se supone que es al sector privado? ¿No se supone que si estimulamos la existencia de un sector privado fuerte, ese sector puede pagar impuestos y financiar y coadyuvar al desarrollo y al progreso del país? En segundo lugar, detener la hemorragia de expropiaciones. Durante este año, por ejemplo, a la par que nos estábamos endeudando por fuera por más de 11.000 millones de dólares con cargo al petróleo venezolano, a la par Venezuela se estaba comprometiendo en pagar 4.000 millones de dólares tanto en la expropiación del Banco de Venezuela como en la expropiación de Sidor. Unas expropiaciones que hasta ahora no han traído ningún resultado positivo y por el contrario lo que hemos visto son resultados completamente ineficientes y resultados que lo que le han traído más bien al país son más pérdidas. Recursos que pudieron haber sido utilizados en construcción de infraestructura, en enfrentar la crisis económica, se han usado para pagar empresas que a la postre terminarán completamente quebradas. En tercer lugar, proponemos, por supuesto, evitar la regaladera, detener ya la regaladera de los recursos de los venezolanos. Nosotros podemos entender la solidaridad, pero no podemos entender cómo en los últimos 10 años, ya el presidente de la República, entre anuncios y regalos, suman 240.000 millones de dólares, entre anuncios y regalos
muchos se han concretado y otros no se han concretado, pero todas esas promesas también quien quita que no se hagan con cargo al petróleo venezolano y al futuro de los venezolanos. Frente a esta situación, como siempre nosotros lo que decimos, nosotros no podemos, como partido político, por supuesto aceptar esto, y no podemos enfrentar la crisis económica endeudando el país, hipotecando el futuro de los venezolanos. Este es un país que necesita el concurso de todos, y para enfrentar la crisis económica debemos dejar a un lado la polarización política, creer que la crisis se resuelve cuando un sector aplasta a otro sector, y más bien llamar a todos los venezolanos y al concurso de todos para poder resolver el problema de la crisis. Finalmente queremos decir que como política de los partidos políticos de la tendencia democrática, queremos hacer un anuncio que a partir del próximo lunes los partidos políticos de la tendencia democrática harán declaraciones conjuntas, y esas declaraciones serán informadas a los medios de comunicación de acuerdo a la agenda que se vaya estructurando.